Bueno, me toca compartir con ustedes la palabra y le he venido dando vueltas hace ya tiempo a esta palabra. Hemos estado compartiendo junto a ustedes, hemos estado viviendo tiempos de comunión y esta palabra yo la vengo más o menos, la recibí y impactó mucho mi corazón cuando estuvimos el tiempo en Brasil y venía meditándola, venía acomodándola en mi corazón, pero también es importante que podamos entender el valor del reino de Dios, ¿sí? Me gustaría que pudieran abrir sus Biblias en Lucas capítulo 15. Vamos a leer Lucas capítulo 15, del verso 8 al 10. Lucas capítulo 15, del verso 8 al 10. Y dice: ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Verso siguiente. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en la presencia de los ángeles. Hay otra versión que dice: hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y es interesante cuando oímos al Señor Jesús hablar en parábolas. ¿Cuántos saben o conocen las parábolas? ¿Conocen alguna? A ver, díganme alguna parábola. La del buen samaritano, muy bien. Del sembrador, sí. ¿Cuál? El hijo pródigo. La del viñedo. ¿Qué otra parábola se saben o han escuchado de Jesús? Las 10 vírgenes. Hay muchas parábolas que nosotros encontramos en la Escritura habladas por nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante que este capítulo 15 de Lucas, a mí me gusta mucho ver el contexto sobre el cual está escrita la palabra o sobre el cual ocurre la historia bíblica. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos solamente versos así sueltos, no vamos a poder... Perdón, la tengo arrugada. Sí. No vamos a poder ver la riqueza del momento y el lugar en el cual se está compartiendo la palabra. Muchas gracias. Siento apoyo de ustedes acá en primera. Entonces, no vamos a poder ver la riqueza de lo que la palabra misma está hablando en el tiempo, en el lugar, las personas involucradas. Y cuando Jesús habla esta parábola, en el versículo 15 se encuentra en un contexto de 3 parábolas. La primera parábola habla de el buen pastor que deja las 99 ovejas. ¿Sí? Hay una canción ahí que deja las 99 ovejas por ir a buscar a una que se había perdido. ¿Sí? Luego viene la parábola de la mujer que pierde el dracma, que esa es la parábola que acabamos de leer, y posterior a esta parábola viene la parábola del hijo pródigo. Ahora, vean qué interesante. El mismo Señor, o como Él presenta el reino de los cielos, en una primera etapa dice, o en una primera parábola, dice que el pastor deja las 99 por ir a buscar una. Pero el mismo que deja las 99, después deja que el hijo pródigo haga lo que quiera. Porque el reino de los cielos no se rige de acuerdo a nuestros preceptos humanos. El reino de los cielos es un reino que no tiene los valores de este mundo. Son diferentes, son distintos. Y dependiendo de cómo nosotros entendemos el reino de los cielos, si no tiene que ver con un entendimiento racional,
sino que tiene que ver con un entendimiento del Espíritu. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque si no, la vida del reino de los cielos, el Evangelio, no lo vamos a entender, se nos va a hacer pesado, se nos va a hacer cargoso. De hecho, el sentido y el motivo de las parábolas eran en un lenguaje bastante sencillo. ¿Sí? Las parábolas tienen un lenguaje muy sencillo, o sea, usa elementos de este mundo para traer profundidad respecto a lo que era el reino de los cielos. Jesús no habla técnicamente. Jesús no dice, bueno, en el Espíritu estaba en el Ruaj y el reino de los cielos fue un soplo de vida. No, no. Lo que hace Jesús es que en un lenguaje simple y sencillo habla de lo que es el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es el problema de que la gente no entendía las parábolas? ¿Por qué no se entendían las parábolas? ¿Por qué? ¿No estaban en un mismo espíritu? La palabra lo dice. ¿Por qué no entendían las parábolas? Porque tenían su corazón endurecido. Otra parte dice, tenían el entendimiento entenebrecido. Entonces, queriendo oír, no podían oír, no entendían. ¿Cuál era el misterio y el secreto para poder entender las parábolas? ¿A quiénes les daba a entender las parábolas? ¿Quiénes tenían el privilegio de entender las parábolas? Los discípulos. Los discípulos. Vean, ahí hay un valor interesante y hay un principio interesante. Solo los que eran discípulos podían tener acceso al entendimiento de las parábolas, porque incluso los mismos discípulos, estando escuchando de lo que era el reino de los cielos, le decían al Señor, ¿qué quisiste decir? Y a veces nosotros también estamos así. Venimos a las reuniones, compartimos, estamos acá sentados, podemos estar el día de hoy sentados acá compartiendo, teniendo tremendos tiempos de alabanza. La verdad es que fue hermoso este tiempo de alabanza, de poder rendir nuestro corazón en adoración al Señor y ver cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Y qué es lo que hace la adoración en sí? Es que alinea nuestro corazón para ver que Él es más importante que yo, que Él es más grande. Entonces, muchas veces podemos estar acá reunidos, compartiendo, sentados en una silla, pero si nuestro corazón está endurecido, por más que escuchemos todos lo mismo, no todos vamos a entender, ni se nos va a revelar lo mismo. Porque nuestro corazón puede estar endurecido. ¿Cuál era el principio o cuál era el requisito para poder entender o que se abrieran las parábolas? Era ser un discípulo. Era ser alguien que se dejaba discipular. Era ser alguien que se dejaba, digámoslo de cierta forma, pastorear. Era alguien que se dejaba formar. Porque tú y yo podemos, vuelvo al punto, podemos estar aquí, pero si nuestro corazón está endurecido y se resiste a la formación, no se nos van a abrir los misterios del reino. No se nos van a abrir los secretos del reino de los cielos. Entonces, a pesar de que las parábolas se hablaban en un lenguaje sencillo, no se entendían. No se entendían. ¿Cuál era el requisito para entender las parábolas? Ser un discípulo. Ahora, yo les acabo de leer la parábola de el dracma perdido, la que se perdió dentro de la casa. Generalmente nosotros hemos leído las parábolas y hemos tenido un entendimiento de esta parábola. Por ejemplo, dice cuando un pecador se arrepiente. Entonces, dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y siempre lo vemos o lo hemos visto desde un punto de vista evangelístico, ¿cierto? Entonces, la moneda que estaba perdida volvió y dice que hay fiesta en los cielos,
¿cierto? Entonces, alguien vino al Señor, le entregó su corazón, con lo que decimos cristianamente siempre es recibió al Señor en su corazón. Entonces hay fiesta en los cielos, ¿cierto? ¿Lo hemos entendido así? Ahora, vean que es interesante que esta parábola dice que ¿dónde estaba perdida la moneda? ¿Dónde estaba perdido el dracma? ¿Dónde? Dentro de la casa. Entonces nos está hablando de algo que está perdido afuera y que necesita volver a entrar, sino que está hablando de algo que está perdido adentro y que necesita ser encontrado. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos perdidos valores del reino de los cielos que están perdidos en la casa? Por eso dice la palabra, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es decir, nosotros somos los pecadores. Entonces, cuando una área de mi vida, de mi corazón, es encontrada y se encuentra con el Señor, hay gozo en los cielos. Entonces, cada vez que se vuelve a encontrar aquella dracma perdida, aquel valor que se perdió en la casa, y viene arrepentimiento, hay gozo en los cielos. Cada vez que tú y yo nos arrepentimos por algo que estábamos haciendo mal, cuando eso valioso se encontraba perdido en nuestras vidas y volvemos y le damos el valor que corresponde, hay gozo en los cielos. Y mientras estudiaba y decía, cuán importantes son estas reuniones que hemos tenido los días martes de Fundamentos para la Familia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con recuperar esos valores. Tiene que ver con recuperar esos valores que, ojo, ¿dónde estaban? Dentro de la casa, pero estaban perdidos. ¿Por qué es tan importante la relación entre padres e hijos? Porque es un valor que muchas veces se encuentra perdido. ¿Por qué es tan importante el perdón en el reino de los cielos? Si nosotros podemos ver las parábolas, hay una parábola que habla cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y habla, cierto, dice 70 veces 7, pero habla y dice, había un deudor había un hombre muy endeudado que le fue perdonada una deuda muy grande. Y le pedía a su Señor, por favor, perdona mi deuda, por favor, ten misericordia de mí. Y el Señor le dijo, ok, te perdono. Pero inmediatamente, saliendo de ahí, él le fue a cobrar a alguien que le debía. Si nosotros contrastamos, la diferencia entre la deuda del que fue perdonado era mucho mayor, ¿cierto? Que el otro que le debía. Pero él no aplicó el mismo criterio que aplicaron con él. Y muchas veces nosotros estamos así. El Señor nos ha perdonado todas nuestras deudas. ¿Cuántos acá el Señor les ha perdonado sus deudas? Dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios. La semana pasada lo compartía el pastor Alex. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero el perdón de Jesús nos hizo volver y ser miembros de la familia de Dios. ¿Es así? Ahora, ¿por qué nosotros entonces no perdonamos a nuestro hermano cuando nos ofende? Si nosotros fuimos los que teníamos esta gran deuda, y muchas veces las enemistades que tenemos entre nosotros son pequeñas, son como estas deudas pequeñas, pero estamos ahí cobrando y diciendo, no. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestros valores están perdidos, están distorsionados. Tuvimos una gran moneda que se nos fue entregada, un tesoro grande. Dice la palabra, tenemos un tesoro en vasos de barro. Pero cuando no se nos revela la profundidad del valor del reino de los cielos,
es que el gozo se va y el perdonar se hace pesado. Por ejemplo, vean, la mujer que estaba buscando el dracma perdido, dice que estaba afligida. Y la mujer en la Escritura es figura de la iglesia. Entonces muchas veces nosotros tenemos perdidos valores de Dios dentro de casa, en la iglesia. Pero cuando ese valor de Dios vuelve a ser encontrado, vuelve el gozo, vuelve la alegría. Entonces ya perdonar, por ejemplo, no se hace pesado porque alguien me perdonó a mí primero. Alguien me perdonó a mí primero, entonces yo con gusto, por eso la palabra dice, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Es así o no es así? Yo les decía, el fin de la parábola es explicar algo complejo con elementos del mundo de aquel que está recibiendo la enseñanza. Por ejemplo, a un niño, ¿usted cómo le explica ciertas cosas de adulto? Por ejemplo, viene su hijo y le dice, papá, ¿cómo es que cómo es que mi mamá quedó embarazada? Uy, y ahí uno se ruboriza, no sé, así que no. Y ahí habla alguno de la cigüeña, no, la cigüeña. Pero ¿qué es lo que hace un padre sabio? Toma elementos del mundo del niño para explicar algo que es complejo. ¿Es así o no es así? Entonces uno dice, bueno, el papá tiene una semillita, esa semillita la plantó en la tierra de la mamá hasta que dio. ¿Es así o no es así? ¿Sí? ¿Alguien ha explicado estas situaciones alguna vez? Pero toma elementos del niño, ¿se entiende? Toma elementos del niño para explicar algo complejo. Otro puede decir, una abejita tomó el polen, ¿cierto? Son elementos sencillos para poder explicar algo complejo. De la misma forma, Jesús habla por parábolas, tomando elementos de este mundo para explicar complejidades del reino de los cielos. ¿Por qué muchas parábolas, por ejemplo, hablan de dinero, de tesoros, de la perla de gran valor, por ejemplo, del tesoro escondido en el campo, de esta dracma perdida? Porque en nuestro mundo, ¿el dinero es valioso? Es valioso. Para nosotros el dinero tiene un valor importante, obviamente acomodado en nuestro corazón, rendido a los pies del Señor. Pero en este mundo el dinero tiene un valor. No es que Jesús está queriendo decir de que le traigan todo el dinero, ¿cierto? Y Él quiere hacerse millonario. No, Él quiere explicar con términos simples y sencillos elementos de este mundo, digámoslo así, nosotros los niños, para entender el valor que hay en el reino de los cielos. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los valores del reino de los cielos? Un alma. Dice que vale más que los tesoros de este mundo. O sea, para Jesús, para el reino de los cielos, un alma tiene mucho más valor que todos los tesoros del mundo. Ahí vemos un valor de Dios. Vemos un valor del reino de los cielos. El perdón, la compasión, la misericordia, la generosidad. Lea las parábolas, les dejo una tarea. Lea las parábolas y vean de que las parábolas hablan de que el reino de los cielos es semejante a, pero habla de valores que no son de este mundo. El buen samaritano, ¿qué es lo que hizo? Tuvo compasión, tuvo misericordia, a pesar de no ser del mismo pueblo.
Estos días estaba leyendo no solamente el buen samaritano, sino que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Ahora, qué interesante hay aquí, que los judíos se daban la vuelta completa. Ellos no pasaban por Samaria. Estuve viendo los mapas y el camino derechito era recto, pero ellos para subir a Jerusalén de cualquier otro lado se daban una vuelta gigante para no pasar por Samaria. Pero a Jesús le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque necesitaba recuperar un valor. Los samaritanos y los judíos eran naciones hermanas. Los samaritanos vienen del momento en donde los reinos se dividen. Eran de las mismas tribus. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Porque necesitaba recuperar un valor perdido. Hermanos, la familia. Entonces, el dracma perdido dentro de la casa, nosotros lo podemos ver como una moneda que se perdió. ¿Alguna vez usted se le ha perdido plata? ¿Qué hace? Da vuelta a todo. Ya, se le perdieron 1.000 pesos, no tiene tanto valor, pero digamos que se le perdieron 500.000 pesos. Usted sabe que los tenía dentro de la casa. Antiguamente, las familias lo escondían debajo del colchón. Algunos incluso lo ponían, por ejemplo, en las paredes de adobe. Los ponían ahí escondidos en tarritos. ¿Y qué pasa si de repente usted sabe que lo dejó en un lugar y no está? Da vuelta todo. Se pone ansioso, empieza a decir, ¿dónde está? Yo tenía necesito encontrar este dinero. De la misma forma que nosotros nos desesperamos si es que en algún momento se nos pierde algo valioso, de la misma forma el reino de los cielos busca recuperar valores perdidos. Que están en la casa, vuelvo al punto, son tesoros que están perdidos en la casa. ¿Cuál es el ministerio al cual el Señor nos llamó? A cada uno, ¿cierto? Nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es recuperar valores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando pastoreamos, cuando lideramos? Es recuperar un valor. Es decir, Lía, y empezamos a identificar la riqueza que hay de Cristo en ti, la porción de Cristo, ¿cierto? Decimos tantas veces eso, pero es recuperar un valor. No, es que yo soy temeroso, es que tengo miedo. Hey, párate y posiciónate en lo que Dios dijo de ti. Recuperar un valor. ¿Qué es lo que hace cada persona que se encuentra con Jesús? Se recupera un valor. Pedro deja de ser un pescador de peces y pasa a ser un pescador de hombres. Recuperó un valor. Jacob se encuentra con el ángel de Jehová, de engañador, de usurpador, de suplantador. Es cambiada su identidad ¿a qué? A Israel, príncipe con Dios. Se recupera un valor. Abraham, de ser padre enaltecido a ser padre de multitudes. Se recupera un valor. El reino de los cielos es un reino que recupera valores. Vuelvo a repetir, el reino de los cielos es un reino que recupera valores. Ahora, los valores no son de acuerdo a los parámetros de este mundo. ¿Por qué les decía de la familia? La familia es un valor que hoy el mundo lo menosprecia. Para la sociedad en sí, la familia hoy no tiene ningún valor. Pero para el reino de los cielos, la familia es un fundamento sobre el cual edifica iglesia.
¿Por qué peleamos por las familias? ¿Por qué peleamos porque los hijos se reconcilien con los padres? ¿Por qué peleamos para que los esposos sean como Cristo? ¿Por qué corregimos para que, como dice la palabra, para que las mujeres las esposas se sujeten a sus esposos? Porque es un valor en el reino de los cielos. Ahora, para quien eso no es valor, se torna algo pesado, se torna algo cargoso, se torna algo difícil de hacer. Estos días hacia atrás se ha estado compartiendo de la lepra, ¿cierto? ¿Qué es la lepra? Insensibilidad. ¿Por qué viene la lepra? Por la ingratitud, por el menosprecio, por la deshonra. Todas esas cosas que hacen que se produzca la lepra tienen que ver con un valor en el reino de los cielos. La honra, la gratitud. ¿Por qué se ha estado compartiendo entonces sobre la lepra? Porque la palabra dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces la palabra ha venido no para condenar, la luz no ha venido para condenar, sino que es para decir, alíñate a los valores del reino de los cielos. No es para decir, oye, que estáis leproso y mira cómo estás. No, es para alinear tu vida a un valor del reino de los cielos, la gratitud, la honra. Pero ¿qué es lo que hace la lepra? Hace que le quitemos valor a algo que es importante, que es valioso. Por eso viene el menosprecio, por eso viene la deshonra, por eso viene la ingratitud. Y se pierde el gozo. Vean lo que ocurre. Verso 9 de Lucas capítulo 15, si me lo pueden poner ahí, por favor. Cuando encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Si ahí dice a sus vecinos, a sus amigos, alégrense conmigo, ¿cómo estaba antes? Triste. Tal vez estaba angustiado. Tal vez estaba desesperado buscando a esta mujer aquello que se le había perdido. Y cuando nosotros perdemos el gozo de la salvación, escuchen esto, cuando nosotros perdemos el gozo de la salvación, quiere decir de que hay valores del reino de los cielos que se encuentran perdidos en nuestra vida. Por eso se hace pesado, por eso viene la amargura, por eso brotan raíces de amargura, el rencor, la queja. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 28, porque no serviste al Señor con gozo y alegría, todas estas maldiciones te vendrán. Cuando perdemos el gozo en alguna área de nuestra vida, quiere decir de que se nos perdió un valor del reino de los cielos. Cuando yo no soy capaz de amar como Cristo amó a la iglesia como esposo, se me perdió un valor. Es que tú no sabes cómo es mi esposa. Bueno, ¿y cómo es Cristo con la iglesia? Es que tú no sabes lo difícil que es mi esposo. Tenemos perdido los valores. ¿Y qué hacemos? Tomamos nuestro argumento como algo de mayor valor.
Vean cómo cambia la balanza, si lo podemos decir así. Lo que yo pienso tiene una valoración más importante que lo que el reino de los cielos piensa y dice. Es que me dañó. Es que no puedo perdonar porque me hizo mucho daño. Lo que yo pienso, mi argumento tiene mayor valor. Entonces, ¿se hace difícil? Sí. ¿Se hace cargoso? Sí. Pero cuando nosotros encontramos el tesoro en el reino de los cielos, todo lo demás pierde valor. Todo lo demás pierde valor. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué para aquellos que están viviendo, me voy a conectar con la predicación del domingo pasado, procesos de acogimiento y de adopción, es algo tan importante? Porque entendieron el valor que hay en el corazón de Dios en la adopción. Porque todos nosotros, el pastor Alex decía la semana pasada, todos nosotros fuimos adoptados. Si Él me adoptó, si Él me sacó de mi vida miserable, si Él me sacó de este mundo terrible, de la situación en la cual yo estaba viviendo, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Entonces, justo hablamos con Josie esos días después de esa prédica. Ella súper emocionada me decía, es que no tiene valor mi vida, no tiene sentido mi descanso, no tiene sentido aquello, mi egoísmo, no tiene sentido. Cuando comparo y veo lo que Él hizo por mí, no tiene sentido, pierde valor. Por eso cuando el hombre encuentra un tesoro en el campo, dice que se va con alegría y vende todo, con tal de comprar aquel campo en donde él encontró un tesoro. ¿Dónde está lo cargoso? ¿Dónde está lo pesado? Cuando se nos revelan los valores que hay en el reino de los cielos, todo lo demás pierde peso. Todos mis argumentos caen por tierra porque encontré un tesoro mayor. Cuando algo pierde valor, tenemos una frase, me imagino que va a estar en el libro de nuestra pastora. Manu, ¿va a estar? ¿No va a estar? Lo que no se honra, se pierde. Cuando dejo de honrar aquello que tiene valor, ahí se pierde el dracma, ahí se pierde la moneda, ahí se pierde el tesoro. ¿Por qué para algunos, por ejemplo, la puntualidad es un valor y para otros no? No estoy hablando del reino de los cielos, pero un ejemplo. ¿Por qué para algunos estar en estas reuniones tiene un valor y para otros, no, mejor estoy cansado, me quedo en casa, me conecto desde el Zoom? Porque quizás para algunos le costó tiempo entrar y lo valoran. Ejemplo. Y todo aquello que no honramos, lo perdemos. Estamos a puertas de entrar a nuestro mes de la gratitud, a pesar de que tenemos un montón de otras actividades. Pero lo vamos a hacer con gozo. Amén. Lo vamos a hacer con gozo, con alegría, con gratitud. ¿Por qué? Porque entendemos que el reino de los cielos es valioso.
Entonces no es solamente tomar la conciencia de decir, bueno, entramos en el mes de la gratitud, sino que es conectarnos con honra a todo aquello que es valioso en el reino de los cielos. Vuelvo a repetir, muchas cosas en nuestra vida se pierden por no darles valor. Me gustaría preguntarles, no me respondan, pero analice su corazón. ¿Cuántas cosas se pierden en nuestra decisión por seguir a Cristo, por perder valor? Vean lo que ocurre con muchas de las iglesias del Apocalipsis, aprovechando de que se encuentran allá. Cuando son reprendidas, ¿por qué son reprendidas? Porque se les perdieron los valores. Tengo contra ti que perdiste el primer amor, un valor. ¿Cómo está en la escala de valores en nuestra vida? Y lo podemos evidenciar en muchas cosas. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestros recursos? Y ahí tú puedes evidenciar a qué le das más valor. El reino de los cielos está lleno de tesoros, pero donde tú decidas invertir es donde vas a obtener tu recompensa. Por eso la palabra dice en Mateo capítulo 6, del verso 19 al 21, dice, no hagáis tesoros en este mundo. Vean, no hagan tesoros en este mundo donde la polilla y el orín corrompen. Y muchas veces nosotros estamos dando valor a cosas que son tesoros de este mundo. Ok, no hablemos de riquezas, no hablemos de cosas materiales. Hablemos de tesoros o valores que están perdidos en nosotros. Mi falta de perdón, rencores, argumentos a los cuales le damos un mayor valor. Y dice que hace la polilla y el orín corrompen. Pero el verso 20 dice, haced tesoros en los cielos. ¿Cuáles son los tesoros en los cielos? Hay muchos tesoros en los cielos que se nos han entregado, pero pueden estar perdidos en casa por no darles valor. Algunos de los tesoros del reino de los cielos, el amor, el perdón, la misericordia, la compasión, lo podemos ver en las parábolas, ahí están. Ahí están. Pero si no se nos revelan como un tesoro, pierden valor e importancia y cambia la escala de valores. Para algunos, el reino lo vale todo y estamos dispuestos a dejar todo por el reino. Pero ¿por qué para otros no? Y es como, vamos para allá, no, lleguemos, tenemos reunión el día domingo, estoy cansado. ¿Qué estoy valorando más? ¿Mi cansancio? Todos acá en la semana trabajamos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de su compromiso o de mi compromiso? ¿Qué tiene más valor para usted
y qué tiene más valor para mí. Ejemplo, ¿por qué los varones están viniendo a hermosear, a trabajar? Porque para ellos esto es un valor. Esto es importante. Sé que muchos de ellos trabajan en el día y después del día, pudiendo irse para su casa a compartir con sus familias, que sí también es un valor y lo hacen, espero, ¿sí? Vienen acá y trabajan y se van a su casa, porque no es solamente el valor de la edificación, es la comunión, el estar juntos, el compartir la mesa. ¿Cómo está nuestra escala de valores? Les decía, ¿por qué para algunos el acogimiento, la adopción es algo tan difícil y no, yo no podría hacer eso? Porque es más valorable su egoísmo, su espacio. Tiene un mayor peso. Todos en nuestras vidas podemos ver y evidenciar cómo están los valores. ¿Le estamos dando más valor a los tesoros de este mundo y el reino de los cielos? ¿O podemos hacer que la balanza se incline? Por eso Jesús decía, todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque tus valores están perdidos, están desenfocados. Estás gastándote por cosas que no tienen valor. Pero a todo aquel que pierda su vida por causa de mí, no es perder la vida irresponsablemente, ¿sí? Dice por causa de mí, la ganará. ¿Por qué? Porque nada se compara con el valor que tienen el reino de los cielos. Hoy nuestros hermanos se encuentran de viaje en una misión. ¿Por qué? Porque por un entendimiento que tiene que ver con la valoración, era importante ir y estar allá. Ok, a los que nos toca quedarnos, ¿es importante estar acá y sostener? Sí. Tiene un valor. Pero lo podemos tomar también como un chip libre y como unas vacaciones y decir, no están los pastores, no están mis líderes, me voy a ir a la playa, voy a aprovechar de descansar. ¿Esto no es valioso y es importante? ¿Cómo está la escala de valores en nuestra vida? Vuelvo a repetir. ¿Y saben cómo sé que algo se transforma en un valor para mí? Cuando aquello que pierdo no es importante. Cuando aquello que pierdo, valga la redundancia, pierde valor. Por encontrar y conseguir un tesoro mayor. Vean lo que dice el apóstol Pablo, para que vean cómo cambió su escala de valores. Filipenses capítulo 3 presenta todo su currículum. Soy maestro, soy esto otro. Pero ¿qué dice? Mas tengo todo esto por basura. Otra versión dice por estiércol. Tengo todo esto por basura, por ganar a Cristo. Todo su currículum, su tremendo currículum. Pablo era maestro de maestros. Si ustedes leen la Escritura, se dice en qué escuela fue formado, la importancia y la trascendencia que tenía Esteban.
el valor que tenía, perdón, no Esteban, Saulo, que cuando persiguen y matan a Esteban fue por un edicto de Pablo. Era tan importante que él determinaba, ¿saben?, que persigan a la iglesia. Pero cuando se le revela a Cristo, cuando se le revela el quién eres, Señor, todo lo demás pierde valor. Y lo tiene por basura con tal de ganar a Cristo. Queremos vivir la plenitud del reino de los cielos. ¿Cuántos quieren vivir la plenitud del reino de los cielos? Bueno, cambiemos la escala de valores. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, que para este mundo tiene un valor alto. La comida y la bebida tienen un valor alto, pero el reino de los cielos no consiste en eso, sino justicia, paz y gozo. Vuelvo al punto del dracma perdido. ¿Qué se fue cuando se pierde el dracma? El gozo. Se perdió un valor. ¿Qué te está robando el gozo? ¿Qué está trayendo amargura? ¿Qué está trayendo queja en tu casa? Se te están perdiendo los valores del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Estamos a puertas de entrar en este mes de gratitud. Y me gustaría preguntar otra vez, ¿cuáles son los valores que se encuentran perdidos en tu casa? ¿Cuáles son los dracmas que están perdidos en tu casa? Porque la mujer que perdió esta moneda es figura de la iglesia. Es decir, en la iglesia hay valores perdidos. En la iglesia hay tesoros perdidos y se te puede estar yendo el gozo. Se te está haciendo pesado seguir a Cristo. Se está tornando pesado el perdonar. Se está tornando pesado amar a mi esposo. Se está tornando pesado el ser un hijo obediente. ¿Por qué se torna pesado? Porque cambió la escala de valores. Pero este día y este tiempo que hemos estado viviendo como casa, en donde su palabra ha sido tan intencional, tan dirigida, ¿por qué el Señor quiere sacar la lepra de la casa? Para recuperar un valor. ¿Por qué el Señor quiere sacar la lepra de tu vida? Para que dejes de estar fuera y vuelvas a la comunión. Porque el reino de los cielos es un reino que recupera tesoros. En el reino de los cielos no hay pérdida. No hay pérdida. Por eso dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás, todos los demás valores. Todos los demás valores. Todo lo que demás para ti es importante. El Señor sabe que es importante para ti. Dice la palabra que Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que pensamos. Dice que conoce aún los cabellos de nuestros. Se ha logrado contar, a mí me quedan cada vez menos, ¿sabes? Y se ríe el Pablo más encima, se ríe el Pablo. Se ríe el Pablo, mira. Estamos por ahí y se ríe.
¿Por qué es tan importante entonces buscar el reino de los cielos? Mateo capítulo 6 dice, y por nada estéis afanosos, que habéis de comer y vestir. Pero a veces nos vemos tan angustiados buscando los valores de este mundo, cuando no se comparan con la riqueza abundante y la plenitud que hay en el reino de los cielos. Hemos sido llamados a un reino inconmovible, amados. Hemos sido llamados a un reino de plenitud. Hemos sido llamados a vivir en novedad de vida. Si no estás viviendo así, se te perdió un valor. Se te perdió el dracma en tu casa. Se te perdió el tesoro en tu familia. Hay mucho que pudiera hablar y decir respecto a esto. Pero vuelvo al punto. ¿Cómo está la escala de valores en tu vida? Porque cuando encuentras un tesoro, no importa vender todo lo que tienes con tal de comprar aquel terreno donde encontraste un tesoro. Cuando encuentras la perla de gran valor, no importa vender todo lo que tienes por tal de conseguir la perla de gran valor. Cuando te das cuenta que el Señor te hizo habitar en familia, ¿qué importan las diferencias? ¿Qué importan mis argumentos? Y lo que el Señor ha venido hablando y direccionando en este tiempo es porque Él quiere recuperar un valor que se encuentra perdido en la casa. Si has llenado tu boca de queja, se te perdió la gratitud. Si has visto tu vida desde la amargura, se te perdió el gozo de la salvación. Si el reunirnos, el congregarnos, si el venir, si el habitar en familia se te volvió algo cargoso, se te perdió un valor. Pero este día y este tiempo, el Señor ha venido con su luz para recuperar valores perdidos. Este día y este tiempo, el Señor ha venido con luz, así como la mujer con la lámpara buscaba por cada rincón de la casa y le dijo a sus vecinas: hey, alégrense conmigo porque la moneda que había perdido apareció. ¿No es lo mismo que hace el padre del hijo pródigo? Pero ¿qué hizo el hijo que estaba en la casa, que no se fue? No supo entender el valor del que se había perdido. El padre dijo: maten el becerro gordo, hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este que se había perdido y estaba muerto, ha vuelto. Hay gozo en la casa cuando un valor es recuperado. Yo no sé cuáles son los tesoros y los valores que se te han perdido en tu casa. Pueden ser relaciones, pueden ser personas, puede ser el cómo estás viviendo tu vida conyugal, puede ser cómo estás sirviendo al Señor. En el reino de los cielos, el servicio tiene un valor.
Dice, el que quiera ser el primero, sirva. Si estás viendo el servicio como una carga, como un peso, se te perdió el valor. Porque en el reino de los cielos, el que quiera, sirva. ¿Por qué la palabra dice en Hebreos capítulo 13, honroso sea el matrimonio? Porque para el reino de los cielos, el matrimonio, el conyugazgo, como le decimos, es valioso. Tiene un valor. Por eso la palabra dice, gran misterio es este, y hablo de Cristo y la iglesia, porque hay misterios escondidos en la relación de Cristo y la iglesia, como así también en la relación de esposos. Si tu relación conyugal se ha vuelto pesada, cargosa, te ha amargado, si vienes cargado de justicia, de que esto es injusto, ¿por qué tengo que hacerlo yo siempre? Se te perdió un valor. Vuelvo a preguntar, ¿cómo está la escala de valores? Porque si estamos valorando más nuestra vida, nuestros criterios, nuestros argumentos, se te perdió el gozo. Y el evangelio se te va a hacer pesado y cargoso. ¿Por qué cantamos? Es Él por quien yo estoy gastando mi vida. Y yo analizo las letras y yo las cuestiono, digo, vertiendo todo con amor y con alegría, porque entiendo de que Él tiene más valor. Él tiene más valor. Es necesario que analicemos nuestros corazones. Y le invito a que pueda cerrar sus ojos. Y así como la mujer buscaba con lámparas aquella dracma perdida, aquella moneda de gran valor, hoy el Señor está con lámparas alumbrando tu vida, alumbrando tu corazón, para que veas y puedas identificar dónde está aquel tesoro que se te perdió, porque estaba dentro de la casa, no estaba afuera. Está dentro de la casa, no está afuera. Aquí el tesoro está dentro de la casa, amados hermanos, y hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Los ángeles se regocijan, se alegran cuando un pecador se arrepiente, cuando el valor que estaba perdido es encontrado otra vez. Hay gozo en los cielos cuando el valor que se te perdió en tu casa vuelve a aparecer. Hay gozo en los cielos cuando tu vida se vuelve a alinear. Por eso la palabra de la lepra lo que vino a hacer en nuestras vidas es alinear nuestro corazón a los valores del reino de los cielos.
no vino a juzgar, no vino a condenar, no vino a apuntar tu herida, tu llaga. Lo que vino a hacer, como predicaba hace algunas semanas atrás, es venid y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta. Alinea tu vida a los valores del Señor. Alinea tu vida a los valores del reino de los cielos. La familia es un valor de Dios. El perdón es un valor del reino de los cielos. La misericordia es un valor. La compasión. La humildad. El perdón es una llave poderosa en el reino de los cielos. Por eso Jesús le decía a Pedro, todo lo que desatares en la tierra, cuando estaba hablando del perdón, será desatado en los cielos. ¿Se te perdió el valor del perdón? Está atado un tesoro en los cielos por causa de tenerlo atado en la tierra. Se perdió la gratitud. Hay un tesoro que está atado en los cielos por causa de que se perdió en la tierra. ¿Qué estamos valorando más en nuestras vidas? Vean lo que hace la ingratitud. Te llena de queja y dejas de valorar aquello que alguien o que Dios hizo por ti. Cuando llenamos nuestra boca de queja, ¿qué hizo Israel? Fue libertado con mano poderosa de la esclavitud. Eran esclavos. Eran esclavos. Pero por causa de olvidar lo que Dios había hecho por ellos, se llenaron de queja y anhelaron volver a ser esclavos. Se les perdió el valor. Se perdió el tesoro que habían ganado. Por eso es tan importante la gratitud, porque nos conecta a la honra y la honra al valor del reino de los cielos. Amados, todos ustedes tienen un valor en el reino de los cielos. Pero si se te perdió el gozo, es que hay un valor que está perdido. Por eso yo oro este día para que el Espíritu Santo, como esa lámpara que fue encendida para buscar aquella dracma que se perdió, pueda alumbrar nuestros corazones, pueda escudriñar y analizar las motivaciones del corazón, vean lo que hace la justicia de Dios. La justicia de Dios nos alinea. Cambia la valoración en la balanza. Por eso el reino de los cielos es justicia, porque viene un alineamiento a la escala de valores de Dios. La paz no es como la que el mundo da. No es el valor de la tierra, es como Dios, como Jesús la da. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso Jesús menospreció el oprobio, la vergüenza. Para Él no era importante, no era valioso lo que iba a sufrir y lo que iba a vivir. ¿Por qué? Por el gozo puesto por delante, el valor de lo que Él iba a conseguir y alcanzar al rescatarnos a todos nosotros
volver a reconciliar todas las cosas en Cristo, en el Padre, tenía un valor mayor. Por lo tanto, menospreció la vergüenza. Este es un día, amados, para menospreciar aquellas cosas que han tenido un valor importante en nuestro corazón, pero que no son valores en el reino de los cielos. Este es un día para encontrar tesoros que estaban escondidos, que estaban velados. Para que vuelva el gozo de la salvación a la casa. Para que podamos alegrarnos con nuestros vecinos, con nuestros amigos y decir: hey, esto que estaba perdido volvió el gozo, volvió la alegría, volvió el gozo de la salvación, volvió el gozo de servirte, Señor, porque a través de mi servicio soy tan privilegiado como hijo de la casa de expresar tu corazón. Porque a través del perdón yo puedo conectarme con tu corazón y puedo expresar aquello que yo recibí al ser perdonado. Porque así como tuviste compasión de mí, hoy yo puedo expresar tu corazón en compasión. Y aquel tesoro que estaba perdido vuelve a aparecer otra vez. ¿Cuáles son aquellas cosas a las cuales le hemos dado mayor valor? Pero que son tesoros de este mundo. Por eso hagan tesoros en los cielos, donde no se corrompen. Este día oro al Señor para que, como esa lámpara que fue encendida para alumbrar, escudriñar en la casa y encontrar aquel tesoro, aquella moneda que se perdió, pueda en tu corazón ser alumbrado y iluminado para que puedas volver al gozo de la salvación del Señor. Para que pueda llenarse tu boca de risa, de alabanza, de gratitud. Para que te puedas conectar con la bondad de Dios. Oro este día para aquellos tesoros, aquellas monedas de gran valor que se perdieron y que se extraviaron, pero que están dentro de la casa, puedan ser recuperadas y podamos llenar este lugar de gozo, de alegría, porque hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en los cielos cuando un valor del reino de los cielos se alinea con nuestra vida. Hay gozo en los cielos cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Hay gozo en los cielos, amados. Esto no es solamente un mensaje evangelístico hacia afuera cuando viene un pecador, y si lo hay, recibe al Señor en tu corazón. Pero así también hay gozo en los cielos cuando el pecador, que soy yo, se arrepiente y deja de darle valor a aquellas cosas que no tienen valor. Y vuelve otra vez el gozo de la salvación a la casa. Vuélvenos el gozo de tu salvación.
Vuelve el gozo de tu salvación. Se ministraba: cambio mis vestiduras. Consuelo decía: limpia nuestros ojos para ver. Nuestros ojos son sesgados, nuestra vista es nublada cuando le damos mayor valor a aquellas cosas que no tienen valor para Dios. Pero este día el Señor ha venido a limpiar nuestros ojos, a lavarnos por su palabra, a purificarnos, para que la escala de valoraciones que hay en nuestro corazón sea alineada a la escala de valoraciones del reino de los cielos. Y el gozo vuelve a tu casa. Y el gozo vuelve a tu casa, porque así como en el cielo hay alegría cuando un pecador se arrepiente, así también en la tierra hay gozo, porque aquel que estaba perdido fue hallado. Aquel valor, aquel tesoro, aquella dracma, aquella moneda que estaba perdida dentro de la casa, volvió a ser posicionada en el lugar de honra, volvió a ser posicionada en el lugar de valoración. Espíritu Santo, oro para que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda llevar el fruto que tú esperas al 30, al 60 y al 100 por uno, para que nuestra escala de valoraciones cambie y podamos decir con toda certeza que por ti yo estoy gastando mi vida, que por ti yo estoy gastando mi vida y estoy dándolo todo, perdiéndolo todo con alegría, perdiéndolo todo con alegría, porque tú eres el dueño de mis días. Espíritu Santo, escudriña nuestros corazones y alumbra con tu lámpara, con tu luz, para que el tesoro que se perdió en casa pueda ser encontrado otra vez. Para que la queja, para que la amargura pierda su lugar en la valoración. Y el gozo y la alegría en el Espíritu pueda volver a la casa. Alinea nuestra vida, alinea nuestras escalas de valores para que el reino de los cielos sea lo más valioso para nuestras vidas. Para que aquello que para el reino de los cielos es importante y es valioso, para nosotros sea importante y valioso. Para que aquellas personas que tú pusiste en nuestra vida para corregirnos, para exhortarnos, para alinearnos a tus valores, puedan también ser dignas de honra. Para que nuestra familia, para que nuestro matrimonio, para que nuestro conyugajo, como dice la palabra en Hebreos capítulo 13, digno de honra. Más que todas las cosas, sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Vuelve a darle el valor a aquellos tesoros que Dios te ha entregado y que se han perdido en tu casa. Por causa de la deshonra, por causa de la ingratitud, por causa de la queja, por causa de la pérdida de valor.
Oro, Señor, para aquella moneda que está en casa pueda ser encontrada otra vez y vuelva la alegría, vuelva el gozo de tu salvación a las familias, a los esposos, a los hijos, a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.